El municipio de Lázaro Cárdenas es uno de los 10 municipios en el que está dividido el estado de Quintana Roo. Su cabecera es la población de Cantunilquín. Asimismo, se encuentra ubicado en el norte del estado de Quintana Roo. Limita con los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad. En Cantunilquín viven 6.383 personas, de las cuales 3.254 son masculinos y 3.129 femeninos. Hay 3.758 ciudadanos que son mayores de 18 años. 461 personas de ellos tienen 60 años o más de edad. Los habitantes de Cantunilquín visitan un promedio de 4 años la escuela y 1.133 personas mayores de 15 años tienen educación postbásica. Entre las personas de 15 años o más de edad se encuentran unos 433 analfabetos. Cantunilquín tuvo su origen en un asentamiento maya. En 1850, los habitantes se unieron a la Guerra de Castas y resolvieron mover del lugar su pueblo, que fue refundado más al oeste, en el lugar actual y recibido el nombre de Nueva Santa Cruz, Cantunil, haciendo referencia a la cruz parlante de Cruzot. Entre la población local se dice que Cantunilquín significa piedra dorada del sol. Cantunilquín es un pueblo con más población católica, aunque no falta una que otra religión protestante, conocida como los Testigos de Jehová. Esta comunidad se distingue porque aún conserva muchas de sus costumbres y tradiciones, así como su lengua materna, el maya. La gente que en ella habita es gente sencilla y amable. En esta comunidad siempre se celebran fiestas patronales. Una de ellas es la más importante, es la que se celebra en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona del pueblo. Esta fiesta se celebra del 30 de noviembre, arrancando con el corte de la ceiba, o como se conoce en maya, el yaché. Y por la noche se continúa con la tradicional vaquería. El día 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, se realiza el tradicional procesión en honor a ella. Esta es uno de los muchos festejos que hay en esta comunidad. Hay un total de 1.472 hogares en Cantunilquín. De estos hogares, 1.476 son casas normales o departamentos. 310 hogares tienen piso de tierra y 216 consisten en un cuarto solo. En Cantunilquín hay 1.376 viviendas que cuentan con instalaciones sanitarias, 1.382 viviendas que están conectadas a la red pública y 1.388 viviendas tienen acceso a la luz eléctrica. De los hogares en Cantunilquín, aproximadamente 154 tienen una o más computadoras, 920 cuentan por lo menos con una lavadora y 1.237 viviendas tienen una o más televisiones. El gobierno está conformado por un presidente municipal, un síndico y 9 regidores. En la actualidad gobierna el PRI, teniendo como presidente a Luciano Simacac. Asimismo, podemos decir que desde 1975 hasta el 2011 gobernó el PRI, pero en el año del 2011 hubo un cambio de partido y gobernó la presidenta María Trinidad García Argüelles del partido del PAN. Buenas tardes. ¿Me podría proporcionar su nombre? Gaspar Maglácano. Muy bien, nosotros venimos a realizar una entrevista. Somos de la Escuela Normal de Felipe Carrillo Puerto, en la cual queremos conocer el contexto de Cantunilquín. Primero tenemos, ¿en qué año se fundó Cantunilquín? Oficialmente, el 10 de octubre de 1859. Oficialmente hablando. Pero Cantunilquín existía desde 2 décadas atrás. Estoy hablando tal vez desde la década del 40, de 1800. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se inició la llamada Guerra de Castas, Cantunilquín existía como pueblo, pero no hay una fecha exacta de su fundación.
Okay, Por lo tanto, se tomó como referencia el 10 de octubre de 1859. Como referencia está el Tratado de Paz que el pueblo firmó con el gobierno de Yucatán. Esa es la fecha oficial de la fundación de Cantunilquín. ¿Con cuántos habitantes inició en ese entonces, cuando fue oficial? Aproximadamente. Pudiéramos hablar de unos 200, cuando menos unos 200 habitantes. Porque, pues, de hecho, Cantunilquín era una simple ranchería. No podíamos decir que era un pueblo, sino un asentamiento irregular. Pero, de hecho, desde en aquel entonces se llamaba Cantunilquín. ¿Desde ese entonces? Sí. Ok. En Cantunilquín, ¿cómo es su cultura en cuanto a religión, tradiciones, comidas típicas? ¿Qué nos podría decir? Bueno, en cuanto a religión, la religión predominante es la católica. En ese entonces, ¿cómo era la educación aquí en Cantunilquín? Bueno, diríamos de que Cantunilquín empezó a tener, si llamemos la educación impartido por maestros, a partir de la segunda década de 1900. Estaríamos hablando de 1920, empezó a haber educación porque en aquel entonces todavía se mandaban algunos maestros aquí en Cantunilquín, pero no había una escuela como tal. A los niños se les enseñaba en cualquier lugar, en una casita aquí, en una casita allá, y sobre todo pues había un edificio que le llamaban el cuartel. Allí es donde más bien se enseñaban a los niños, no había ni mesabancos. Los niños llevaban lo mejor que podían para poner sus cuadernos, unos se sentaban en las piedras, en fin. Ya para 1937 es entonces cuando se construye la primera escuela, que es la que se llama la Gabino Barreda. En cuanto a la educación de preescolar, ¿eso en qué año comenzó a darse aquí en Cantunilquín? Preescolar, bueno, diríamos que desde 1950 ya se daba en la escuela primaria. No había una escuela preescolar, sino en la misma escuela primaria, antes que los niños entraran al primer año, estudiaban un año que le llamaban los parvulitos. No había una escuela, digamos, preescolar, nunca existió. A los niños antes del primer año se les daba un año que no contaba, era un preescolar. En ese entonces, aproximadamente, ¿cuántos niños asistían a ese nivel de...? Muy pocos. Hablaríamos quizás de unos 10 niños. ¿Qué tiene usted acerca de la educación preescolar actualmente? Bueno, yo pienso que es una manera en cómo al niño se le introduce a un aprendizaje para ya enfrentarse a la primaria, ¿no? Porque pues en las escuelas, digamos, en el kinder o que son los preescolares, a los niños más que se les enseña a jugar, a pintar y cosas así. Ya para el tercer año pues ya se empieza, más bien empiezan a aprender a leer y escribir en el primer año. En el kinder más bien se la pasan pues jugando para que se acostumbren, que cuando entren a la primaria pues ya no tengan miedo, porque antes cuando va uno a la primaria todos los niños lloran porque es la primera vez que entran. En cambio ahora no, cuando llegan a la primaria llegan con naturalidad porque ya pasaron un periodo de pre. Eso sería todo. Muchas gracias por Al ritmo de mi canción me late mi corazón cuando le canto a mi pueblo, donde encontré inspiración para cantarle así lo que me nace del corazón, para cantarle así esta bonita canción.
a mi pueblito este día. Yo le voy a cantar esta alegre melodía que nunca van a olvidar. Yo le canto así lo que me nace del corazón. Yo le canto así esta bonita canción.